Capítulo 5. Cham caminaba de un lado a otro sobre la piedra agrietada del muelle de aterrizaje, que estaba lleno de gente. Sonrió para sus adentros, pensando que era peor que Isval. Solo le faltaba refunfuñar un poco y el parecido sería perfecto. La base subterránea de la tercera luna de Rilot era un hervidero de actividad. En el suelo del muelle de aterrizaje había un repertorio misceláneo de tecnología, naves droide y armamento. Docenas de ingenieros Twi'leks lo supervisaban todo, seguidos por numerosos droides de asistencia, que parecían madres preocupadas. Por el suelo estaban dispuestas ordenadamente piezas y herramientas que los trabajadores y los droides iban cogiendo a medida que las necesitaban. Todo el mundo estaba tan concentrado en su trabajo que ni siquiera levantaba la mirada hacia Cham. Cham y sus agentes llevaban años comprando, robando y construyendo naves. Durante todo ese tiempo, habían estado acumulando armas en escondites por todo Rilot y sus lunas, desde cajas de armas de mano hasta muelles de aterrizaje improvisados con droides tricaza y droides buitre. Tenía un gran ejército a su disposición, y lo había creado delante de las narices del Imperio, con la asistencia forzada de Belcor Dry. A lo largo de los años, sus ingenieros, especialmente Cayon, que era todo un genio en temas de inteligencia artificial, habían aprendido a reprogramar los cazas droide para que pudieran operar sin la supervisión de una nave central de control. No serían de gran utilidad en un combate aéreo contra naves tripuladas, pero eso no formaba parte de los planes de Cham. Repasó mentalmente todo el plan, paso a paso. Le asaltaban las dudas. Se lo estaba jugando todo a un solo golpe. Toda su gente, todos sus recursos. Valdría la pena si mataba a Vader y al Emperador. Se desataría una revuelta en toda la galaxia, los recursos del Imperio estarían mermados y, en medio de todo ese caos, lograrían liberar Rilot. De lo contrario, no quería pensar en lo que pasaría. Un Rilot libre, ese era su objetivo. Y si tenía que derribar un imperio entero para lograrlo, estaba dispuesto a hacerlo. A través del comunicador diminuto que llevaba implantado en el canal auditivo, escuchó la voz de Isval, como si le estuviera hablando directamente a su cerebro. Ella llevaba un dispositivo parecido. Así podían escuchar los susurros del otro sin que les oyera nadie más. Los ingenieros de comunicaciones de Cham habían creado una subred de comunicaciones que funcionaba con una serie de viejos satélites de las guerras clon, que orbitaban alrededor de Rilot junto con el resto de desechos de la guerra. Gracias a los satélites de comunicación, el movimiento tenía una red privada segura por todo el planeta y hasta la órbita de la luna más lejana. Aquí abajo todo está a punto, anunció Isval. Los 3 equipos ya han recibido instrucciones. Apretó la mandíbula 2 veces para activar el implante. Estás en el equipo señuelo. ¿No? No, respondió Isval, sin vacilar ni un segundo. Lideró el equipo principal. Tengo que hacerlo. Isval. No hay discusión posible, Cham. Soy la mejor oportunidad que tenemos. Además, tengo que hacerlo. Por Pog. No podía discutir con lo que pensaba, con lo que sentía. Pero la mera idea de perderla hacía que le temblaran las piernas. La necesitaba demasiado, le importaba demasiado. Recordó la muerte de Pog, el sonido que hacía al ahogarse, agonizante. Ya sé lo que piensas, dijo ella. Pero si esto sale mal, ya no me necesitarás. No te necesitarás ni a ti mismo. Ya no quedará un movimiento que liderar. Isval tenía razón y Cham lo sabía. Entonces vamos a asegurarnos de que no salga mal. Lo he repasado y lo he vuelto a repasar, respondió Isval. Lo veo hasta en mis sueños. Cham también. Lo había repasado 3 veces y todo parecía sólido. Claro que nunca habían planificado algo a tan gran escala, con tantas contingencias y tantos factores en movimiento. Si no logramos bajarles los escudos, abortamos la misión, advirtió Cham. Si no les bajamos los escudos, no habrá nada que abortar porque ni siquiera habremos empezado. Sobre esto también tenía razón. La calma con la que hablaba Isval le ayudaba a centrarse. Normalmente estaba agitada, inquieta, pero cuando llegaba el momento de entrar en acción estaba más tranquila que un estanque. Cham era lo contrario, normalmente era sereno y controlado, pero se ponía nervioso ante la acción inminente.
Se preocupaba por su gente, probablemente demasiado para ser un revolucionario. En el pasado, había liderado misiones como esta. Ahora solo las planificaba. Me he convertido en un burócrata, murmuró Cham. Ahora no vayas a volverte perezoso, bromeó ella, riendo. Entonces su voz se puso seria. Cuando salen las últimas naves droide. Se quedó mirando las 3 docenas de droides buitre, distribuidos en varias filas en el muelle de aterrizaje. Esta noche, creo, cuando Belcor nos dé la luz verde. Belcor les había proporcionado información sobre patrullas imperiales, movimientos de naves y escaneo de sensores. Cham había utilizado esta información para mover los cazas droide y las minas a un extremo del sistema sin ser vistos. Y hablando de burócratas, bromeó Isval. ¿Cómo lo lleva nuestro pequeño Belcor? Creo que él también lo ve todo hasta en sus sueños. ¿No ha dado indicios de saber nada sobre Vader y el emperador? No. Cham hizo una pausa, y entonces dijo: 2 días, Isval. Según la información que tenemos, el peligro se está preparando. 2 días, convino Isval. Estamos listos, Cham. Estamos listos, repitió él, como si diciéndolo con mucha convicción se convirtiera en realidad. 2 días más tarde, Cham estaba sentado en el centro de mando improvisado de la tercera luna de Rilot. Le acompañaban 3 de sus camaradas, Gobi en el transmisor subespacial, con sus dedos regordetes a punto de transmitir órdenes, Cira supervisando con atención el flujo vertiginoso de datos enviado por los sensores de los droides Sonda y Kayon, el ingeniero consultor. Junto al asiento de Cira estaba su droide de procesamiento de datos de 4L1, conectado a través de un enlace directo al flujo de datos entrante. En la pared había 9 pantallas que mostraban las regiones externas del sistema de Rilot, vistas desde media docena de droides sonda, repartidos por el cinturón de asteroides. Las demás naves droide que habían preparado estaban escondidas por el cinturón de asteroides, con la energía casi a cero, esperando la orden de Gobi para activarse. En el espacio flotaba una nube de minas, como una serie de ornamentos colgando en la oscuridad, esperando a que el peligro saliera del hiperespacio. Por 10ª vez en los últimos 10 minutos, Cham se planteó la posibilidad de que Belcor se hubiera echado atrás y le hubiera traicionado o le hubiera dado una información incorrecta. Y por 10ª vez se obligó a dejar de pensar en ello. Si Belcor los había traicionado, el movimiento quedaría cojo y no se podría hacer nada. Pero Belcor no les había traicionado. No podría haberlo hecho, porque Cham había dejado muy claro cuáles serían las consecuencias. No, todo iba según sus planes. Y si todo seguía así, pronto miles de imperiales estarían muertos, entre ellos el propio emperador. No soy un terrorista, repitió para sus adentros, soy un revolucionario. Todo en lo que había trabajado durante años estaba a punto de dar sus frutos o de fracasar. Y lo único que podía hacer era presenciarlo todo a través de una transmisión subespacial instantánea, a más de 600.000 kilómetros de distancia. En definitiva, un burócrata. Vader y el emperador estaban en la franja central del puente de mando del peligro. Los guardias reales lo siguieron hasta ahí y tomaron posiciones detrás de ellos, al lado y lado del ascensor principal. Los miembros de la tripulación iban de un sitio a otro o estaban sentados en sus puestos. Estaban ocupados con los preparativos del salto al hiperespacio de la nave espacial más poderosa y sofisticada del Imperio. El capitán Luit estaba unos pasos por detrás de Vader y el emperador. Evitaba mirar directamente a Vader, estaba claramente incómodo en su presencia. El capitán se volvió hacia el emperador, que tenía el rostro oculto por la sombra de su capucha. Confío en que todo ha ido bien a bordo del desafío, señor. El hiperimpulsor está en línea y la trayectoria está trazada, señor, anunció el timonel, y varios oficiales repitieron la información hasta llegar a Luit. Sería un honor que usted diera la orden, señor, dijo Luit. No, capitán, respondió el emperador, agitando la mano. Soy un líder político, no militar. Proceda como lo haría normalmente. Activen el hiperimpulsor, ordenó el capitán. La orden desató una ola de actividad a lo largo del puente de mando. Vader notó un leve tamborileo en el puente cuando se activó el poderoso hiperimpulsor del peligro.
Las estrellas y la oscuridad del espacio desaparecieron, sustituidas por la vorágine azul del hiperespacio. De camino a Rilot, anunció el timonel. Atenúen la ventana principal, ordenó Luit, y a continuación el transpariacero se oscureció hasta que ya no se veía el hiperespacio. Se volvió hacia el emperador. Mi señor, si usted y Lord Vader prefieren retirarse a sus aposentos, les informaré cuando lleguemos al sistema de Rilot. Creo que por ahora nos quedaremos en el puente de mando, capitán, le contestó el emperador. Muy bien, señor, dijo Luit, frunciendo los labios bajo su bigote hirsuto y gris. No tardaremos mucho. El capitán empezó a pasearse entre la tripulación, mirando por encima de sus hombros, dando órdenes y aprovechando para mantenerse alejado de Vader. La tripulación del puente de mando se sumergió en el ritmo de sus ocupaciones. Creo que lo incomodas, Lord Vader, dijo el emperador. Vader incomodaba a la mayoría de los oficiales navales que encontraba. Para ellos, era una figura alta y oscura que no formaba parte de la cadena de mando, que había salido de la nada y que poseía poderes que nadie comprendía. Su incomodidad me resulta útil, respondió Vader. Los subordinados siempre deberían estar incómodos en presencia de sus superiores. ¿No lo crees? Vader comprendió lo que se escondía detrás de la pregunta, y respondió en consecuencia. Sí, maestro. Muy bien. Mientras el peligro recorría parsecs a gran velocidad, los dos examinaban el puente de mando en silencio, que solo rompía la aspereza del respirador de Vader. Al cabo de un rato, la tripulación del puente de mando empezó a trabajar a un ritmo distinto, mientras preparaban el regreso del destructor estelar al espacio normal. Saliendo del hiperespacio, anunció el timonel. Saliendo del hiperespacio, el eco del mensaje llegó hasta el puente de mando. Y ahora empieza la prueba, dijo el emperador. Vader miró a su maestro con la cabeza inclinada interrogativamente. No entendía lo que quería decir hasta que él también sintió una perturbación en la fuerza. Una nave está saliendo del hiperespacio, anunció Cira, con la voz aguda por la emoción. Cham se dio cuenta de que llevaba 30 minutos con los puños apretados. Activad las minas. Vamos a acorralarlos. Minas drenadoras de escudos preparadas. Las colas de la cabeza de Cayón oscilaban nerviosamente, y su piel purpúrea estaba tan pálida que parecía más bien de color lavanda. Las minas drenadoras de escudos eran su creación. Como siempre, murmuraba para sus adentros. Cham le puso una mano en el hombro a Gobi. Prepárate para transmitir a las naves droide, Gobi. Estoy más que preparado, Cham, respondió Gobi, temblando de emoción o de tensión. Vamos a administrarles varias cucharadas de fuego a estos imperiales. Eso mismo, dijo Cham. No soy un terrorista. Soy un revolucionario. Cuando el peligro salió del hiperespacio en el borde exterior del sistema de Rilot, el transpariacero de la gigantesca ventana principal se volvió transparente de nuevo. A través de ella se podían ver, a lo lejos, varios gigantes gaseosos. Más cerca se encontraba el cinturón de asteroides que separaba el sistema exterior del interior. La estrella del sistema ardía en tonos anaranjados y brillaba en la distancia. Rilot estaba demasiado lejos para resultar visible. Aceleración maxi, empezó a decir el capitán, pero antes de poder terminar la palabra se produjo un impacto en estribor y la nave entera se estremeció. Los miembros de la tripulación levantaron la cabeza de sus posiciones y se miraron interrogativamente entre ellos. Inmediatamente después se produjo un segundo impacto, y luego un tercero, más grande que los anteriores, que hizo escorar al destructor. Vader miró por la ventana principal pero no vio nada. Su maestro tenía la mirada en el suelo y una media sonrisa muy extraña. Situación, ordenó el capitán, con la voz tranquila. Señor, estoy. Otro impacto sacudió la nave, y luego otro, y otro. El destructor seguía escorando. Se dispararon las alarmas. Tenemos cortocircuitos eléctricos y algunos fuegos, informó el oficial de servicio. Hay daños por toda la nave. ¿Qué está pasando, capitán? Preguntó Vader,
dando un paso hacia adelante y cogiendo a Luit por el brazo. Lo hizo con tanta fuerza, que el capitán se retorció en una mueca de dolor. Luit miró a Vader, al emperador, y le gritó al oficial de escaneo. ¿Situación? Son minas, señor, informó el oficial. Cientos de minas por todas partes. ¿Minas? Repitió el capitán. Paren las máquinas. Activen armas. Varias explosiones más sacudieron el destructor. A través de la ventana principal se podía ver una docena de minas flotando en el espacio. Eran todas de formas y tamaños distintos, desde cubos enormes con sensores magnéticos a esferas con pinchos equipadas con detectores de movimiento. Vader reconoció algunos diseños modernos, otros modelos de las guerras clon y otros todavía más antiguos. Los escudos evitarán que causen daños graves en la nave, señor, le dijo el capitán Luit al emperador. Le pido disculpas por las molestias. Realice un escaneo profundo de esta zona del sistema, ordenó Vader. Especialmente en el cinturón de asteroides. Noto algo. El capitán Luit apretó los labios, impaciente. Señor, probablemente solo sea un grupo de minas que quedaron flotando en el exterior del sistema después de las guerras clon. He oído casos similares. No presentan ninguna amenaza para nosotros. Entonces Vader levantó el dedo índice delante del rostro del capitán. Haga lo que le he dicho, capitán. Luit frunció el ceño, pero no se atrevió a desobedecer. Como desee, Lord Vader. Oficial, empiece a... Otra serie de explosiones golpeó los escudos de la nave, que empezó a temblar. No hay daños, dijo un oficial del puente de mando. Los escudos aguantan. Señor, todavía hay más de 300 minas ahí fuera, dijo el oficial de escaneo. Luit no se atrevía a mirar directamente a Vader. Le dijo al emperador. Señor, creo que quizás sería mejor que desalojara el puente de mando. Al contrario, replicó el emperador. Este es precisamente el lugar en el que tengo que estar. El oficial de escaneo se inclinó sobre sus instrumentos. Estoy recibiendo lecturas inusuales, señor. Creo que debería ver esto. ¿Qué es? Preguntó Luit, irritado, acercándose a él. Vader le siguió de cerca, abalanzándose sobre el capitán y el resto de la tripulación. Esto, respondió el oficial de escaneo, señalando las lecturas de su pantalla. Vader y Luit comprendieron inmediatamente lo que eso significaba. Luit blasfemó y se puso recto. Todo el mundo a los puestos de combate. Timonel, media vuelta. Hay minas por todas partes, señor. Estamos rodeados. Si damos media vuelta. Me da igual. Media vuelta. Ahora. Es demasiado tarde para eso, capitán, objetó Vader. Activó un botón de la armadura para preparar su interceptor para el vuelo. Avise a los equipos de vuelo, le ordenó a Luit. Que preparen los cazas ala V para salir. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Luit, mirando a Vader y al emperador. Los escudos todavía están activos. No por mucho tiempo, probablemente, dijo Vader. Haga lo que ordena Lord Vader, intervino el emperador, levantando la voz lo suficiente como para que todo el personal del puente de mando se estremeciera. De la orden, le dijo Luit al oficial de servicio. Y redoble la potencia de los escudos delanteros. D4L1 emitió unos pitidos y Cira asintió con la cabeza. El peligro está dando la vuelta. Han detectado las minas drenadoras de escudos, afirmó Cham. A través de las pantallas, todos vieron detonar las minas de proximidad de la parte trasera del peligro. 1, 5, 10, 20. Parece que hasta ahora las minas han causado muy pocos daños. Hasta ahora, repitió Gobi, removiéndose en su asiento. Cayón empezó a murmullar, golpeando la mesa con el dedo índice. En las pantallas de la pared Cham podía ver el gigantesco destructor estelar desde varios ángulos. De vez en cuando, la imagen se oscurecía cuando un asteroide pasaba dando vueltas por delante de uno de los droides sonda. Alrededor del destructor, cientos de minas sin explotar flotaban en el espacio, esperándolo mientras la nave hacía marcha atrás. El paso siguiente era el crítico. Cham notaba la mirada intensa de Cayón. Hubiera preferido que la nave estuviera un poco más cerca del cinturón de asteroides,
pero no había otra manera. «Activad el drenaje de escudos, ahora», ordenó Cham, y Gobi asintió con la cabeza. «Podéis hacerlo», murmuró Cayón, repitiendo la frase en voz baja como si fuera un conjuro. «Podéis hacerlo». Observaban atentamente las pantallas, viendo a través de los ojos de los droides sonda. Cayón había remodelado 2 docenas de minas. Cuando entraban en contacto con los escudos de la nave no explotaban, sino que se acoplaban a la firma energética de los escudos, creaban una cuadrícula de anulación y, en teoría, debilitaban los escudos lo suficiente como para que pudieran pasar las naves. Cham no podía distinguir las minas preparadas para explotar y las programadas para desactivar los escudos, pero sí que podía ver cuando las drenadoras impactaban en los escudos del peligro y se activaban. Alrededor del destructor empezaron a dibujarse una serie de líneas brillantes, como venas en el campo protector de los escudos que iban de una mina drenadora a otra. Los escudos parpadeaban visiblemente a medida que las líneas se expandían. El peligro parecía atrapado en una red brillante. «Hemos pescado un pez enorme», gritó Gobi. «Quizá», pensó Cham, como si todavía no se lo quisiera creer. «Podéis hacerlo», murmuró Cayón, dirigiéndose a las minas drenadoras. «Podéis hacerlo. Infórmame, Cayón», le pidió Cham. Cayón estudiaba los datos que venían del ordenador de Cira. D4L1 pitó y silbó, y Cayón dio un golpecito en la cúpula plateada del droide. «Creo que funciona», dijo Cayón. Alzó la vista a la pantalla, observando la red que rodeaba el peligro. «Parece que está funcionando». «¿En serio?», preguntó Cham. «Los escudos se están debilitando», anunció Cira, analizando los datos. «Adelante, pues», dijo Cham. A continuación se dirigió a Gobi. «Lanza todas las naves droide». Gobi lanzó la señal. A través de los ojos de los droides sonda, vieron una flota de cientos de droides buitres saliendo del campo de asteroides. «Allá vamos», gritó Gobi. «Allá vamos», repitió Cham en voz baja. «¿Qué es eso?», preguntó Luit. A través de la ventana principal veían una densa matriz de líneas brillantes, como relámpagos recorriendo los escudos. «Escudos al 50%, anunció el oficial de escaneo, con un tono entre perplejo y asustado. 17. Volvemos al 25. Hay que devolverlos al máximo», ordenó Luit. «Paren motores», ordenó Vader. Esta vez Luit no replicó. Con los escudos debilitados, no podían arriesgarse a colisionar con las minas que los rodeaban. El timonel detuvo el peligro. El oficial de escaneo tocó la pantalla. «Capitán, algunas de las minas no son minas. Son dispositivos que crean una especie de bucle de acople en la matriz de los escudos. No están anulando los escudos, pero los están debilitando. Están abriendo agujeros en algunos lugares». Un susurro incómodo recorrió el puente de mando. Vader miró a su maestro, pero el emperador parecía estar absorto, con una ligera sonrisa en la comisura de sus finos labios. Luit iba de un puesto a otro, estudiando las lecturas. Cuando empezó a hablar, se notaba una gran tensión en su voz. «Arreglen los escudos. Artilleros, apunten a estos dispositivos y acaben con ellos. Hay cientos de minas ahí fuera, señor», objetó el oficial de artillería. «Tenemos los escudos debilitados. Si fallamos, podríamos desatar una cadena de explosiones». «Entonces no fallen», gritó Luit. «Señor», intervino el oficial de escaneo, «no estoy seguro de cuál es una mina normal y cuál no. Hay demasiadas y son demasiado pequeñas». Luit tragó saliva. Se sentía tan atrapado como el propio peligro. Miró al emperador, a Vader, y a la tripulación del puente de mando. Otro oficial agregó: «Las minas tienen atractores de proximidad. Si los escudos caen, las minas se acercarán y explotarán». Se produjo otro murmullo incómodo entre la tripulación. El peligro no se podía mover, pero tenía que moverse.
Necesito opciones, dijo Luit, y la tripulación se sumergió en la lectura de datos. Vader le dio una opción. Lance sus escuadrones de cazas, ordenó. Yo mismo los lideraré. La incomodidad que le producía Vader desapareció en plena crisis. Luit asintió con la cabeza, aliviado. Por supuesto. Los cazas pueden eliminar las minas con precisión. Señor, dijo el oficial de escaneo, con la voz aguda en señal de alarma. Hay cientos de droides buitres saliendo del cinturón de asteroides. Vienen directamente hacia nosotros. A las posiciones de combate, ordenó Luit, mientras empezaban a sonar las alarmas. Vader se giró para hablar con el emperador, pero este lo interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. ¿Me vas a sugerir que me retire a un lugar más seguro? A mi lanzadera, quizá, o a mis aposentos. Vader asintió. A menudo, su maestro le leía el pensamiento. Creo que me quedaré aquí y veré cómo se va desarrollando todo, anunció el emperador. Pero tú haz lo que te has propuesto hacer. Sí, maestro, dijo Vader. Hizo una reverencia y se dirigió al ascensor. Cuando se acercaba, se abrieron las puertas y apareció una figura inquieta, Orn Free-Taa. Las grandes orejas, los carrillos y la barriga del Twi'lek se balanceaban mientras salía del ascensor. Se detuvo repentinamente, mirando alarmado la ventana principal. Por todas las estrellas. ¿Qué está ocurriendo? Saludos, senador, exclamó el emperador. Antes de que Taa pudiera responder, Vader hizo un gesto con la mano y utilizó la fuerza para apartar al senador de su camino. Taa soltó un grito ahogado al golpear la ventana con la cabeza y cayó al suelo, a los pies de uno de los guardias reales del emperador. Lord Vader tiene mucha prisa, dijo el emperador. Tiene que perdonarle. Vader entró en el ascensor, se dio la vuelta y se quedó mirando a Taa mientras se cerraban las puertas. Tenía poco tiempo. En cuanto las puertas del ascensor se abrieron en el nivel inferior, recorrió a toda prisa los pasillos del peligro para llegar a otro ascensor que lo bajó hasta el hangar de los cazas. Un destacamento de cazas ala V formaba varias hileras en el hangar. Los motores ya estaban encendidos. Las alarmas resonaban en la cubierta de vuelo. Los pilotos, vestidos con sus trajes de vuelo, corrían hacia las naves. Una docena de droides astromecánicos iban de aquí para allá entre pitidos y zumbidos. Vader prescindió de la escalera de la carlinga y utilizó la fuerza para saltar hacia su interceptor y sentarse en su asiento. Mientras se abrochaba y bajaba el techo de la carlinga, por el comunicador del casco escuchó la voz del comandante del escuadrón. ¿A qué nos enfrentamos ahí fuera, señor? Minas y droides buitre, por lo menos, comandante. ¿Droides buitre? Hacía tiempo que no veía de esos, señor. Despeguen cuando estén listos, ordenó Vader al escuadrón, mientras el dispositivo antigravedad levantaba el caza del suelo del hangar. Docenas de cazas ala V lo siguieron. El comandante sincronizó los identificadores de los cazas con el ordenador del puente de mando para poder distinguirse fácilmente de las minas y los droides buitre. Pueden despegar, anunció el oficial del puente. Lord Vader, dijo la voz de Luit por el canal privado. Los escudos están al 16%. Entendido, capitán, respondió Vader, activando sus motores de iones. Su interceptor aceleró y salió al espacio.